Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Titofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. El centralismo de la radio informativa, los compromisos económicos de las empresas periodísticas, las relaciones entre periodistas y políticos, la migración para pasar de periodista a juez. ¡Caso cerrado! La necesidad de tener agendas propias, lo bueno y lo malo de las redes sociales en la radio informativa. No te metas a mi Facebook. Los egos del periodista, la no escucha de las audiencias, la profundidad de la radio y los formatos con que ella nos ofrece sus mensajes. El centralismo en la radio informativa. Desde la capital se sigue haciendo la radio en detrimento de los contenidos regionales. Los problemas siempre suceden y se magnifican cuando eso ocurre en la capital, en los centros urbanos particularmente, y los cubrimientos le corresponden proporcionalmente. Las voces que escuchamos de opiniones terminan priorizando a lo que quieren decir desde el centro y se desdeña con mucha frecuencia lo que viene ocurriendo en las regiones del país, que siempre reclaman más atención, y ahí es donde la radio informativa debería prestar especial atención. Los compromisos económicos de las empresas periodísticas son realidades. Estos compromisos pueden llevar incluso a la autocensura por parte de quienes hacemos radio en muchas oportunidades. Y no solamente estos compromisos económicos se elevan en términos empresariales, sino que incluso se extienden a los casos políticos. Eso, desde luego, con un claro sesgo informativo. Eso tiene un detrimento también en la calidad de la información, en la objetividad con la que cubrimos los acontecimientos, incluso las prioridades con las que se dan en muchos debates que son de interés público. Cuando hay unos intereses empresariales de por medio, eso termina afectando gravemente la información. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez tuvo anoche un muy fuerte enfrentamiento con el senador Guillermo García Realpe. Jorge, muy buena noche. La pelea fue tan fuerte que fue... Las relaciones periodistas, políticos, ideologías. Una tendencia que creíamos erradicada del periodismo era la militancia partidista, pero está de vuelta. Lo vemos permanentemente en las redes sociales, a los periodistas trenzados en discusiones políticas, absolviendo o condenando a personajes públicos. No hay una garantía, y hablo desde el caso de la radio, de un adecuado equilibrio informativo, y las opiniones siempre terminarán deslizándose inevitablemente con la información, lo cual es un engaño a la audiencia. Lo cual es un engaño a la audiencia. Es un engaño, lo cual es un engaño, es un engaño, es un engaño, es un engaño, es un engaño a la audiencia. Titofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. ¿Sí? Lo cual es un engaño a la audiencia. Alejandro Villegas es profesor de la Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y ha tenido la generosidad de darnos sus opiniones en relación con una serie de inquietudes que nos asaltan cuando hablamos de radio informativa. Radio informativa. Radios de juzgado, periodistas como jueces. La radio ha tomado ese tono y actitud juzgona. Es el perro rabioso de la mesa de trabajo que dice ser el aguerrido, que está en la defensa del oyente, pero termina maltratando peligrosamente al entrevistado. Estamos acostumbrando a la audiencia no a valorar el equilibrio y el respeto informativo, sino a juzgar y absolver a los entrevistados. Una práctica muy recurrente en la radio que nos hace olvidar las formas y el buen periodismo que debería primar. Periodistas sin agendas propias y más bien informados por periodistas. Yo creo que por fortuna en el caso de la radio pues hemos desarrollado unos servicios informativos que cubren con sus propios periodistas los frentes de información. Sin embargo, esa información está centrada en lo que ocurre en los círculos de poder, en las capitales además. Las agendas propias no tienen el despliegue. Eso quizás por los costos, el tiempo que demanda poner a un periodista para que esté buscando una buena historia, porque quizás es más fácil cubrir lo que hacen los demás, pero desde luego la agenda propia no se ha priorizado en la radio y eso todavía no lo están debiendo. La fuerza de las redes sociales. Las redes sociales son una fuente de información, pero no es la única, ojo, ni es la más confiable.
Hay periodistas de radio que han convertido la información en hechos ciertos, la información que circula a través de las redes sociales. Eso pone en peligro la regla general del periodismo, que es la confrontación de fuentes. Acordemos que la posverdad, esa palabrita que se ha acuñado en el vocablo nuestro, pues está vinculada inevitablemente a lo que se dice a través de las redes sociales. Y mucho de eso son mentiras, son falsas noticias, es falsa la información, y ahí es donde los periodistas tenemos que tener una doble rigurosidad en la confrontación de las fuentes. Los egos del periodista informativo. Muchos periodistas han logrado una meteórica carrera sin conocer el barro que supone el cubrimiento informativo. Cuando me estoy refiriendo al barro, lo digo literalmente. No se han puesto las botas para ir a la calle a buscar la información, a saber cómo se hace un cubrimiento en el día a día, y eso ha llevado a la banalización de la información y a que no se conozca de forma adecuada el cubrimiento de las fuentes, cuánto se sufre en la consecución de una noticia por parte de un reportero en la calle. Y un vínculo del periodista estrella que también está muy vinculado es que es muy cercano al poder y finge o lo supone ser parte de esos círculos de poder. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. La no escucha a las audiencias. Al contrario de lo que ocurre cuando magnificamos a las redes sociales, es que le damos la espalda a lo que quiere la audiencia. La agenda la determinamos a partir de lo que nos dicen desde la Presidencia de la República, desde el Congreso, desde los partidos políticos, desde las instituciones, pero no sintonizamos con lo que realmente quieren oír y de los temas que quieren debatir en el resto del país y lo que nos afecta o que le afecta gravemente a los ciudadanos. Tirito, tirito. La profundidad de la radio informativa. En la radio informativa se adelantan debates intensos de los temas que aparecen en la agenda, pero muchas veces la profundidad se limita a la opinión política o se consulta a un experto y eso desvanece con el siguiente escándalo del día. No hay espacio para otros asuntos que son del interés también de las audiencias, porque los escándalos del momento terminan opacando los demás asuntos. Ya lo mencionábamos con el tema de la deuda que tiene mucho de la radio informativa desarrollando una agenda propia. Tito, tito. Los formatos de la radio informativa. La radio informativa le ha dado prioridad a la noticia y a la entrevista. Casi que no le damos espacio a otros formatos. Mantenemos al margen las crónicas, los reportajes, las investigaciones, esos géneros que son valorados por la audiencia. Y hay una costumbre, para no decirlo que una máxima en la radio, Tito, tito. que un informe no debería sobrepasar el minuto y que si no eso se convierte, lo decimos en Colombia, en un ladrillo, en un informe denso, pesado, y creo que ese concepto deberíamos replantearlo porque la audiencia valora una buena historia, una historia bien contada haciendo buen periodismo. Tito, 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 titoballesteros@gmail.com. Ponías Tito, Tito, ponías Tito, 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 ponías Tito, Tito, ponías Tito, Tito, ponías Tito, ponías.